Y si gran parte de los problemas que enfrentas hoy no se debieran a la falta de talento, dinero o oportunidades, sino a los hábitos que repites todos los días sin darte cuenta. Porque la verdad es que tu vida no cambia cuando tienes una gran idea. Tu vida cambia cuando adoptas pequeñas acciones que transforman quién eres. Y nadie entendía esto mejor que Jesús. Aunque muchos lo recuerdan por sus milagros, sus parábolas y sus enseñanzas, existe algo que pocas personas observan: la forma en que vivía. Sus hábitos. Sus decisiones diarias. Las cosas que hacía constantemente. Porque los milagros impactaban a las multitudes, pero eran sus hábitos los que sostenían su misión. Y aquí hay algo fascinante. Jesús vivió en una época completamente diferente a la nuestra, pero los principios que guiaban su vida siguen siendo increíblemente relevantes hoy. En un mundo lleno de ansiedad, distracciones, comparación constante y agotamiento emocional, sus hábitos pueden convertirse en una brújula para recuperar la paz, la claridad y el propósito. No estamos hablando de fórmulas mágicas. No estamos hablando de cambios instantáneos. Estamos hablando de hábitos capaces de transformar gradualmente la manera en que piensas, sientes y enfrentas la vida. Y algunos de ellos son tan simples que podrías comenzar a practicarlos desde hoy mismo. Sin embargo, no te dejes engañar por su simplicidad. Porque las verdades más poderosas suelen esconderse detrás de acciones aparentemente pequeñas. Quédate hasta el final porque el último hábito fue una de las características más visibles de Jesús y puede cambiar radicalmente la forma en que te relacionas contigo mismo, con los demás y con Dios. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo enseñanzas de Jesús que pueden fortalecer tu fe y ayudarte a crecer espiritualmente. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué hábito te gustaría desarrollar más en tu vida en este momento? Ahora sí. Comencemos con el primero de estos 7 hábitos inspirados en Jesús. Un hábito tan poderoso que fue la fuente de fortaleza detrás de todo lo demás que hizo. El primer hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es dedicar tiempo a la conexión con Dios antes de enfrentar el ruido del mundo. Si observamos los evangelios, encontramos algo que se repite una y otra vez. Antes de tomar decisiones importantes. Antes de enseñar a las multitudes. Antes de enfrentar grandes desafíos. Antes incluso de algunos de sus milagros más importantes. Jesús se apartaba para orar. Buscaba momentos de silencio. Buscaba espacios donde pudiera estar a solas con el Padre. Y esto resulta especialmente impactante porque Jesús vivía rodeado de demandas constantes. La gente lo buscaba. Lo seguía. Le pedía ayuda. Quería respuestas. Quería milagros. Quería atención. Sin embargo, nunca permitió que el ruido exterior reemplazara su conexión interior. Qué diferente es nuestra realidad actual. Muchas personas comienzan el día revisando mensajes, revisando redes sociales, revisando noticias, revisando problemas. Y antes de que transcurran 10 minutos desde que despertaron, su mente ya está llena de preocupaciones. Jesús nos muestra otro camino. Un camino donde la primera voz que escuchamos no es la del mundo. Es la de Dios. Piensa en un barco en medio del océano. Si sale sin brújula, cualquier corriente puede desviarlo. Cualquier viento puede cambiar su dirección. Cualquier tormenta puede hacerlo perder el rumbo. Pero cuando conoce su destino, navega con claridad incluso en aguas difíciles. La oración cumple una función parecida en nuestra vida. No elimina automáticamente los problemas, pero nos ayuda a enfrentarlos desde una posición completamente diferente. Nos recuerda quiénes somos. Nos recuerda quién es Dios. Nos recuerda que es realmente importante. Por eso muchas personas pasan el día apagando incendios emocionales, reaccionando a todo, corriendo de un lado a otro, sintiéndose agotadas. Mientras que quienes aprenden a comenzar el día conectados con Dios desarrollan una paz que permanece incluso cuando aparecen dificultades. No porque tengan menos problemas, sino porque tienen una fuente más profunda de fortaleza. Jesús entendía que el alma necesita alimento tanto como el cuerpo. Nadie esperaría correr una maratón después de varios días sin comer. Sin embargo, millones intentan atravesar desafíos espirituales y emocionales sin alimentar su interior. Sin oración, sin reflexión, sin tiempo con Dios.
poco a poco comienzan a sentirse vacíos sin comprender exactamente por qué. Por eso el primer hábito consiste en detenerse, respirar, escuchar, buscar a Dios antes de dejar que el mundo reclame toda nuestra atención. Y cuando este hábito comienza a echar raíces, algo sorprendente sucede. Empezamos a ver la vida con mayor claridad. Pero Jesús no solo enseñó a conectarse con Dios, también enseñó una forma completamente distinta de mirar a las personas. Y esa es precisamente la segunda práctica que tiene el poder de transformar profundamente nuestra vida. El segundo hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es aprender a ver valor en las personas. Vivimos en una cultura que constantemente clasifica a los demás. Por su apariencia, por su éxito, por su dinero, por su popularidad, por lo que pueden ofrecernos. Muchas relaciones terminan convirtiéndose en intercambios donde las personas valen únicamente por la utilidad que representan. Pero Jesús vivía de una manera completamente diferente. Cuando caminaba entre las multitudes, veía algo que otros no podían ver. Veía almas, veía historias, veía potencial, veía hijos de Dios. Por eso se detenía a hablar con quienes eran ignorados. Escuchaba a quienes nadie escuchaba. Tocaba a quienes nadie quería tocar. Dedicaba tiempo a quienes la sociedad consideraba insignificantes. Y esa costumbre transformaba vidas. Piensa en cuántas personas pasan años sintiéndose invisibles. Un joven que cree que no vale nada porque siempre fue comparado con otros. Una mujer que carga heridas que nadie conoce. Un hombre que sonríe por fuera mientras se siente completamente solo por dentro. A veces una palabra sincera puede convertirse en el punto de partida de una transformación enorme. Jesús entendía eso. Por eso nunca trató a las personas como números. Nunca las redujo a sus errores. Nunca las definió por su peor momento. Mientras otros veían defectos, él veía posibilidades. Mientras otros veían fracaso, él veía redención. Mientras otros veían un final, él veía un nuevo comienzo. Imagínate un artesano observando un pedazo de madera vieja y desgastada. La mayoría de las personas verían un objeto sin valor. Pero el artesano observa algo diferente. Ve la obra que todavía puede surgir de ahí. Ve una mesa. Ve una escultura. Ve algo hermoso escondido debajo de las imperfecciones. Jesús miraba a las personas de esa manera. Y cuando comenzamos a desarrollar ese hábito, nuestra vida también cambia. Porque dejamos de vivir atrapados en el juicio constante. Dejamos de compararnos obsesivamente. Dejamos de enfocarnos únicamente en los defectos de los demás. Y empezamos a construir relaciones más profundas, más sanas y más humanas. Lo interesante es que este hábito produce una transformación doble. No solamente cambia la forma en que vemos a otros. También cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque cuando aprendemos a mirar con compasión, descubrimos que Dios también nos mira así. Con amor, con paciencia, con esperanza, con propósito. Y precisamente esa comprensión prepara el terreno para el siguiente hábito. Uno que puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos los conflictos, las heridas y las decepciones que inevitablemente aparecen en la vida. El tercer hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es practicar el perdón de manera constante. Pocas cosas consumen tanta energía emocional como el resentimiento. Una ofensa puede durar unos segundos. Una traición puede ocurrir en un instante. Una palabra hiriente puede salir de la boca de alguien en apenas un momento. Pero el dolor que generan puede permanecer durante años. Muchas personas viven atrapadas en conversaciones que terminaron hace mucho tiempo. Siguen discutiendo mentalmente con alguien que ya no está presente. Siguen reviviendo escenas del pasado. Siguen cargando heridas que nunca decidieron soltar. Y poco a poco el resentimiento se convierte en una prisión invisible. Jesús entendía perfectamente este peligro. Por eso habló del perdón una y otra vez. No porque las heridas no importen. No porque el daño sea insignificante, sino porque el resentimiento termina dañando también a quien lo guarda. Hay personas que creen que perdonar es beneficiar al que hizo daño. Pero muchas veces el mayor beneficiado es quien perdona. Porque recupera su paz. Recupera su energía.
Recupera su libertad. Imagínate caminar durante años con una mochila llena de piedras. Al principio parece soportable. Después se vuelve incómoda. Luego comienza a doler. Finalmente te acostumbras tanto a cargarla que olvidas cómo era caminar ligero. Así ocurre con muchas heridas emocionales. Nos acostumbramos tanto al peso que dejamos de cuestionarlo. Jesús nos invita a hacer algo radical. Soltar. No porque sea fácil. No porque la otra persona siempre lo merezca. Sino porque tu alma merece vivir libre. Y aquí hay algo importante. Perdonar no significa permitir abusos. No significa volver a confiar automáticamente. No significa fingir que nada ocurrió. Significa renunciar al deseo de vivir encadenado al pasado. Significa decidir que esa herida no seguirá controlando tu presente. Jesús mismo, mientras era clavado en la cruz, pronunció palabras que continúan desafiando al mundo entero. Padre, perdónalos. En uno de los momentos más injustos de la historia, eligió el camino del amor por encima del odio. Y aunque alcanzar ese nivel parece imposible, cada pequeño acto de perdón nos acerca un poco más a esa libertad interior. Las personas más amargadas rara vez son las que más sufrieron. Muchas veces son las que nunca soltaron lo que sufrieron. Y las personas más libres no siempre son las que tuvieron una vida fácil. Con frecuencia son aquellas que aprendieron a dejar ir. Jesús convirtió el perdón en un hábito. No en un evento aislado. No en algo que se hace una sola vez. Sino en una forma de vivir. Y cuando ese hábito comienza a crecer dentro de nosotros, el corazón deja de gastar tanta energía mirando hacia atrás. Entonces queda espacio para algo nuevo. Algo que Jesús practicaba constantemente y que tenía el poder de llenar de propósito incluso los días más ordinarios. El cuarto hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es servir a los demás sin esperar nada a cambio. Esta enseñanza va completamente en contra de la lógica del mundo moderno. Vivimos rodeados de mensajes que nos dicen que pensemos primero en nosotros mismos, que acumulemos más, que destaquemos más, que recibamos más reconocimiento, que seamos el centro de atención. Pero cuando observamos la vida de Jesús, encontramos algo sorprendente. A pesar de tener una autoridad incomparable, eligió servir. A pesar de poder exigir, eligió ayudar. A pesar de ser seguido por multitudes, nunca hizo que todo girara alrededor de él. De hecho, una de las escenas más impactantes de los evangelios ocurre cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Era una tarea reservada para los siervos. Sin embargo, él decidió realizarla personalmente. Y con ello dejó una lección que sigue transformando vidas hasta nuestros días. La verdadera grandeza no consiste en cuántas personas te sirven. Consiste en cuántas personas puedes ayudar. Qué diferente sería el mundo si más personas vivieran bajo ese principio. Muchos buscan sentirse importantes siendo admirados. Jesús enseñó que existe una satisfacción mucho más profunda. La de convertirse en una bendición para otros. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando ayudamos a alguien, no solamente mejoramos su vida, también transformamos la nuestra. Porque el servicio nos saca de una de las trampas más peligrosas del ser humano, vivir obsesionados con nosotros mismos. Cuando toda nuestra atención está puesta en nuestros problemas, nuestros miedos y nuestras preocupaciones, estos comienzan a crecer. Pero cuando empezamos a mirar también las necesidades de otros, nuestra perspectiva cambia. Una persona pasaba todos los días observando una pequeña grieta en la pared de su casa. Mientras más la observaba, más grande parecía. Más importante parecía. Más preocupante parecía. Hasta que un día salió al exterior y descubrió montañas, ríos y paisajes que jamás había notado. La grieta seguía existiendo. Pero ya no ocupaba todo su campo visual. Algo parecido ocurre cuando servimos. Nuestros problemas no desaparecen mágicamente, pero dejan de ser el único enfoque de nuestra vida. Jesús entendía esto perfectamente. Por eso alimentaba al hambriento, consolaba al que sufría, escuchaba al rechazado, sanaba al enfermo, levantaba al caído. Y cada acto de servicio reflejaba el corazón de Dios. Muchas personas buscan propósito en cosas extraordinarias. Pero a menudo el propósito comienza con actos sencillos.
Escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Ayudar a quien está pasando una dificultad. Ofrecer una palabra de ánimo. Mostrar compasión. Dar tiempo. Dar atención. Dar amor. Porque cuando vivimos únicamente para nosotros, nuestra vida se vuelve pequeña. Pero cuando aprendemos a servir, nuestro corazón comienza a expandirse. Y justamente ese crecimiento interior prepara el camino para el siguiente hábito de Jesús. Un hábito que puede protegernos de la ansiedad, el agotamiento y la desesperación que consumen a tantas personas hoy en día. El quinto hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es confiar en Dios más de lo que confías en tus preocupaciones. La mayoría de las personas pasan una enorme parte de su vida preocupándose por cosas que jamás ocurren. Preocupaciones sobre el futuro, sobre el dinero, sobre la salud, sobre las relaciones, sobre lo que otros piensan, sobre situaciones que todavía ni siquiera existen. Y cuanto más alimentan esas preocupaciones, más poder parecen tener. Jesús observó esta realidad hace más de 2000 años. Por eso habló repetidamente acerca de la confianza. No porque ignorara los problemas reales de la vida, sino porque entendía que la preocupación constante no resuelve nada. De hecho, una vez hizo una pregunta tan simple como profunda. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora a su vida? La respuesta es evidente. Nadie. La preocupación nos hace sentir que estamos haciendo algo útil. Pero muchas veces solo estamos gastando energía mental en escenarios imaginarios. Jesús enseñó algo diferente. Invitó a las personas a confiar en la provisión de Dios. A recordar que el mismo Dios que cuida de la creación también cuida de sus hijos. Observa cómo hablaba de las aves del cielo. No almacenan riquezas. No controlan el futuro. Y aún así reciben alimento. Hablaba de los lirios del campo. No viven obsesionados por su apariencia. Y aún así Dios los viste con belleza. Jesús no estaba promoviendo la irresponsabilidad. No estaba diciendo que dejáramos de trabajar o de planear. Estaba enseñando que existe una diferencia enorme entre ser responsable y vivir dominado por la ansiedad. Una persona puede preparar el futuro sin convertirse en esclava del futuro. Puede hacer su parte sin intentar controlar todo. Puede actuar con sabiduría sin vivir consumida por el miedo. Imagina a alguien remando contra una corriente extremadamente fuerte. Mientras más lucha desesperadamente por controlar cada movimiento del agua, más agotado termina. Pero cuando aprende a navegar utilizando la corriente correctamente, avanza con mucha más fuerza y mucho menos desgaste. Así funciona la confianza en Dios. No significa dejar de remar. Significa dejar de pelear contra cosas que están fuera de nuestro control. Jesús vivía de esta manera. Incluso en los momentos más difíciles mantenía una confianza absoluta en el Padre. Y esa confianza le permitía conservar la paz donde otros habrían caído en desesperación. Hoy muchas personas están agotadas no por todo lo que hacen. Están agotadas por todo lo que intentan controlar. Controlar opiniones. Controlar resultados. Controlar personas. Controlar circunstancias. Controlar el futuro. Pero Jesús nos invita a descansar en una verdad poderosa. Hay cosas que nos corresponden. Y hay cosas que le corresponden a Dios. Cuando aprendemos a distinguir entre ambas, el alma comienza a respirar nuevamente. Y entonces aparece otro hábito fundamental en la vida de Jesús. Un hábito que lo ayudó a mantenerse firme, sabio y enfocado incluso cuando enfrentaba oposición, críticas y dificultades constantes. El sexto hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es vivir con propósito, no por impulso. Uno de los grandes problemas de nuestra época es que muchas personas reaccionan a la vida en lugar de dirigirla. Se levantan y responden a lo primero que aparece. Siguen la emoción del momento. Persiguen lo que parece urgente. Corren detrás de cada distracción. Y al final del día terminan agotadas, pero sin avanzar hacia algo verdaderamente importante. Jesús vivía de una forma completamente diferente. Cada paso que daba tenía dirección. Cada decisión estaba conectada con una misión. Cada acción respondía a un propósito más grande que la comodidad inmediata. Por eso podía decir que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Sabía quién era. Sabía para qué estaba allí.
Y cuando una persona descubre eso, muchas cosas comienzan a ordenarse. Piensa en un barco enorme navegando en medio del océano. Sin un destino claro, cualquier dirección parece correcta. Cualquier corriente puede desviarlo. Cualquier tormenta puede hacerlo perderse. Pero cuando existe un puerto definido, cada decisión adquiere sentido. El rumbo se vuelve más claro. Los obstáculos se vuelven manejables. Y el viaje adquiere significado. Algo parecido ocurre con nuestras vidas. Muchas veces no estamos cansados por trabajar demasiado. Estamos cansados porque invertimos energía en demasiadas cosas que no nos acercan a nuestro propósito. Jesús no decía sí a todo. Y eso resulta sorprendente. Había multitudes buscándolo constantemente. Personas queriendo su atención. Demandas por todas partes. Sin embargo, sabía cuándo avanzar. Sabía cuándo retirarse. Sabía cuándo hablar. Sabía cuándo guardar silencio. Porque su identidad no dependía de agradar a todos. Dependía de cumplir aquello para lo que había sido enviado. ¿Qué transformación ocurriría en nuestra vida si comenzáramos a hacernos una pregunta sencilla cada mañana? ¿Lo que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mí? Esa sola pregunta puede cambiar prioridades. Puede cambiar hábitos. Puede cambiar relaciones. Puede cambiar el rumbo completo de una vida. Muchos viven persiguiendo gratificaciones inmediatas. Jesús vivía guiado por una visión eterna. Por eso pudo soportar dificultades que habrían derrotado a otros. Porque sabía que existía algo más grande al otro lado de cada desafío. Cuando una persona vive únicamente por emociones, su dirección cambia constantemente. Cuando vive por propósito, desarrolla estabilidad. Y la estabilidad se convierte en una fuerza extraordinaria. Porque los sentimientos cambian. Las circunstancias cambian. Las opiniones cambian. Pero el propósito permanece. Jesús entendía esto mejor que nadie. Y precisamente por eso pudo mantenerse firme cuando otros se rendían. Sin embargo, todavía queda un último hábito. Uno que conecta a todos los demás. Un hábito tan poderoso que puede transformar no solamente lo que haces, sino la persona en la que te conviertes. El séptimo hábito inspirado en Jesús para transformar tu vida es amar incluso cuando no resulta fácil. Esta fue, quizás, la característica más visible de toda su vida. Jesús amaba cuando era correspondido. Pero también amaba cuando era rechazado. Amaba cuando era escuchado. Pero también cuando era criticado. Amaba cuando las personas estaban cerca. Pero también cuando lo abandonaban. Y eso es precisamente lo que hace tan extraordinaria su enseñanza. Porque la mayoría de nosotros amamos mientras las circunstancias son favorables. Mientras nos respetan. Mientras nos valoran. Mientras recibimos algo a cambio. Pero Jesús llevó el amor a un nivel completamente diferente. Enseñó a amar al prójimo. A servir. A perdonar. A bendecir. Incluso a quienes resultaban difíciles de amar. Y aunque esto parece imposible a primera vista, encierra una de las mayores claves para una vida transformada. Porque el amor cambia primero a quien lo practica. El odio consume. La envidia consume. El resentimiento consume. La amargura consume. Pero el amor libera. No significa permitir injusticias. No significa aceptar abusos. No significa dejar de establecer límites saludables. Significa decidir que la oscuridad de otros no definirá la luz que existe dentro de ti. Imagina dos velas en una habitación oscura. Una de ellas se enciende a la otra. Al hacerlo, no pierde su propia luz. La multiplica. Así funciona el amor verdadero. Tiene la capacidad de expandirse sin disminuir. Jesús entendía que el amor es mucho más que un sentimiento. Es una decisión diaria. Una práctica constante. Un hábito. Por eso no habló solamente de emociones. Habló de acciones. De ayudar. De escuchar. De comprender. De dar. De servir. De perdonar. De extender gracia. Y cuando una persona comienza a vivir así, algo extraordinario sucede. Su corazón deja de endurecerse. Deja de vivir a la defensiva.
Deja de reaccionar con amargura frente a cada decepción. Comienza a desarrollar una fortaleza diferente. Una fortaleza que nace del amor. Porque el amor no es debilidad. Jesús fue la demostración perfecta de ello. Nadie mostró más amor que Él. Y al mismo tiempo, nadie mostró más valentía. Por eso este hábito une todos los anteriores. La oración nos acerca a Dios. La compasión nos acerca a las personas. El perdón nos libera. El servicio nos llena de propósito. La confianza nos da paz. La misión nos da dirección. Y el amor les da vida a todos ellos. Cuando el amor se convierte en un hábito, toda la existencia comienza a transformarse desde adentro. Y es justamente ahí donde descubrimos la gran verdad que Jesús intentó enseñarnos durante toda su vida. Si observas cuidadosamente estos 7 hábitos de Jesús, descubrirás algo que puede cambiar tu vida para siempre. No se trata únicamente de hacer cosas buenas. Se trata de convertirte en una persona diferente. Porque la verdadera transformación nunca comienza por fuera. Comienza por dentro. Muchas personas intentan cambiar su vida modificando únicamente sus circunstancias. Piensan que serán felices cuando ganen más dinero, cuando tengan una mejor relación, cuando alcancen determinada meta, cuando desaparezcan sus problemas. Pero Jesús enseñó algo mucho más profundo. La paz no nace de las circunstancias, nace del corazón. Por eso dedicaba tiempo a la oración. Por eso veía valor donde otros veían defectos. Por eso perdonaba. Por eso servía. Por eso confiaba en Dios. Por eso vivía con propósito. Por eso amaba de manera extraordinaria. Todos esos hábitos tenían una raíz común. Una relación profunda con Dios. Y aquí está una de las lecciones más importantes de todo este mensaje. Los hábitos moldean el destino. Lo que haces repetidamente termina convirtiéndose en quien eres. Una gota de agua parece insignificante, pero si cae constantemente sobre una roca durante años, termina transformándola. Los hábitos funcionan exactamente igual. Una oración diaria puede parecer pequeña. Un acto de bondad puede parecer insignificante. Un momento de gratitud puede parecer simple. Una decisión de perdonar puede parecer invisible. Pero cuando esas acciones se repiten durante meses y años, producen cambios extraordinarios. Jesús no transformó el mundo únicamente por las grandes cosas que hizo. También lo transformó por la forma en que vivía cada día. Y eso es una noticia increíble para cualquiera que esté viendo este vídeo. Porque significa que no necesitas cambiar toda tu vida hoy. No necesitas convertirte en una persona completamente distinta esta misma noche. Solo necesitas comenzar. Una pequeña decisión. Un pequeño paso. Un hábito. Luego otro. Y después otro. Las montañas más grandes se escalan paso a paso. Los árboles más fuertes comenzaron siendo semillas. Y las transformaciones más profundas suelen empezar con acciones aparentemente pequeñas. Tal vez hoy no puedas cambiar todas tus circunstancias. Pero sí puedes cambiar la forma en que respondes a ellas. Puedes comenzar a buscar a Dios cada mañana. Puedes elegir perdonar. Puedes servir. Puedes confiar más. Puedes amar mejor. Puedes vivir con propósito. Y cuando esas decisiones se convierten en hábitos, empiezas a experimentar una transformación que va mucho más allá de lo superficial. Una transformación del alma. Una transformación que permanece incluso cuando cambian las estaciones de la vida. Porque al final, Jesús no vino solamente a enseñarnos cómo vivir mejor. Vino a enseñarnos cómo convertirnos en la persona que Dios soñó que fuéramos desde el principio. Al final de todo, la verdadera pregunta no es cuántas enseñanzas de Jesús conocemos. La verdadera pregunta es cuántas estamos viviendo. Porque el conocimiento puede inspirar, puede emocionar, puede motivar. Pero son los hábitos los que transforman una vida. Jesús no vino simplemente a transmitir información. Vino a mostrar un camino. Un camino que sigue cambiando corazones más de 2000 años después. Y lo más hermoso es que ese camino sigue disponible para cualquiera que quiera recorrerlo. No importa tu pasado. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuánto tiempo hayas estado alejado de Dios.
No importa si hoy te sientes fuerte o si te sientes perdido. Jesús sigue invitando a las personas a caminar con Él. Paso a paso. Día tras día. Hábito tras hábito. A lo largo de este vídeo descubrimos 7 prácticas capaces de transformar profundamente una vida. Aprendimos a buscar a Dios antes que al ruido del mundo. A ver valor en las personas. A practicar el perdón. A servir a los demás. A confiar más y preocuparnos menos. A vivir con propósito. Y a convertir el amor en una forma de vida. Si comienzas a aplicar aunque sea uno de estos hábitos de manera constante, dentro de algunos meses podrías descubrir que tu forma de pensar ha cambiado. Que tus relaciones han cambiado. Que tu paz interior ha cambiado. Que tu relación con Dios ha cambiado. Porque las grandes transformaciones rara vez ocurren en un instante. Normalmente suceden cuando las pequeñas decisiones correctas se repiten una y otra vez. Un agricultor no siembra una semilla por la mañana y espera recoger frutos por la tarde. Entiende que existe un proceso. Entiende que debe cuidar la tierra. Entiende que debe ser constante. Y sabe que, aunque no vea resultados inmediatos, algo está creciendo. Tu vida espiritual funciona de la misma manera. Cada oración cuenta. Cada acto de amor cuenta. Cada gesto de bondad cuenta. Cada decisión de confiar cuenta. Cada vez que eliges seguir el camino de Jesús, incluso cuando resulta difícil, algo está creciendo dentro de ti. Tal vez todavía no puedas verlo. Pero Dios sí lo ve. Y con el tiempo, los frutos aparecerán. Por eso no te desanimes si el cambio parece lento. No abandones el proceso. No subestimes el poder de los hábitos correctos. Porque una vida transformada no se construye en un día. Se construye día tras día. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas de Jesús y cómo aplicarlas en la vida cotidiana. También quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estos 7 hábitos necesitas desarrollar más en esta etapa de tu vida? Y si este vídeo te ayudó, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Nunca sabes cuándo una enseñanza puede convertirse en la semilla que transforme el futuro de una persona. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te acompañe en cada paso de tu camino. Y recuerda siempre esto. Las personas extraordinarias no nacen de hábitos extraordinarios. Nacen de practicar constantemente las verdades correctas. Y pocas verdades han transformado tantas vidas como las que Jesús enseñó con sus palabras y con su ejemplo.